Bienvenidos una vez Mu S a su canal de dramas turcos preferido, donde desentrao más menos amos los secretos Mu S jugosos y los romances Mu S apasionantes de nuestras estrellas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y que ha provocado Mu S de una discusión superíndice 3N, la supuesta ruptura de la amistad entre Hande Rafael y una de sus amigas Mu S cercanas. Y lo que es aún Mu S intrigante, se rumorea que Kerem Bürsin tuvo algo que ver. Lo escucharon bien. Rense para un viaje lleno de especulaciones, fuentes anu superíndice 3 ni más y por supuesto, mucha drama turca. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este enredo, quiero pedirles un favorcito: si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho chisme preparado para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montu superíndice 3N. Ahora vamos al grano. Hande Rafael, nuestra querida Eda de Senu con diéresis al Capm, siempre ha sido conocida por su círculo cercano de amigas. Las hemos visto juntas en viajes, eventos, fotos en Instagram, parecían inseparables. Pero de repente las fotos empezaron a escasear, los comentarios en las redes sociales disminuyeron y, lo que es peor, dejaron de seguirse mutuamente. La alarma son un superíndice 3. Copyright agua pasado. ¿Acaso una bomba de tiempo agua explotado en el reino de la amistad perfecta? Los rumores empezaron a surgir como champion más menos once después copyright S de la lluvia. Y uno de los Mu S persistentes, el que Mu S eco ha tenido, es el que involucra a Kerem Bürsin. El mismísimo Serkan Bolat. Al parecer, según algunas fuentes cercanas, la amistad entre Hande y su amiga se vio afectada por la relación superíndice 3N de Hande con Kerem. Ahora, antes de que empiecen a escribir comentarios furiosos, quiero aclarar que todo esto son rumores. No hay confirmación superíndice 3N oficial de nada. Pero como buenos chismosos que somos, vamos a analizarlos con lupa. Una de las teorías Mu S populares es que la amiga de Hande no aprobaba del todo la relación superíndice 3N de Hande con Kerem. Tal vez pensaba que Kerem no era el adecuado para ella, o que la relación superíndice 3N estaba avanzando demasiado rápido, o simplemente tenía una visión superíndice 3N diferente de lo que Hande debería buscar en una pareja. Ya saben, a veces los amigos con la mejor intención superíndice 3N del mundo pueden ser un poco intensos. Otra teoría un poco Mu S dramática es que hubo algún tipo de malentendido o desacuerdo entre la amiga y Kerem. Tal vez una discusión superíndice 3N, un comentario fuera de lugar, algo que generó superíndice 3 tensión superíndice 3N y que inevitablemente afectó superíndice 3 la relación superíndice 3N de Hande con su amiga. Imagúnense la situación superíndice 3N, tu mejor amiga y tu novio no se llevan bien. Menudo dilema. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que la ruptura de la amistad no tenga nada que ver con Kerem. A veces las amistades simplemente se desvanecen. Las personas cambian, los intereses divergen, y lo que antes era una conexión superíndice 3 en su superíndice 3 lida se va diluyendo con el tiempo. Es triste pero es una parte natural de la vida. Pero seamos sinceros, la teoría de Kerem aún más menos ha de un toque de picante a la historia. Porque vamos a admitirlo, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem fue un autocopyright tico culebru superíndice 3N turco fuera de la pantalla. Todos estuvimos pendientes de cada paso, de cada rumor, de cada foto. Y el hecho de que ahora se les involucre en esta supuesta ruptura de amistad, no hace Mu S que alimentar la leyenda. Lo cierto es que independientemente de la razón superíndice 3N, la amistad entre Hande y su amiga parece haber llegado a su fin. Las redes sociales, que antes eran un escaparate de su relación superíndice 3N, ahora muestran un silencio sepulcral. Y ese silencio, como sabemos, a veces dice Mu S que 1000 palabras. Por supuesto, hay quienes defienden a Kerem y dicen que es injusto culparlo de la situación superíndice 3N. Argumentan que con diéresis copyright él no tiene ninguna responsabilidad sobre las decisiones que tomen Hande y su amiga, y que la ruptura de la amistad es un asunto entre ellas dos. Y tienen razón superíndice 3N, hasta cierto punto. Pero en el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo se convierten en material de dominio público, y las especulaciones son inevitables.
Además, hay que recordar que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem fue muy intensa y por lo tanto, es comprensible que haya afectado a su entorno cercano. Es probable que la amiga de Ande se haya sentido desplazada, o que haya tenido dificultades para adaptarse a la nueva dinámica. Y a veces, esas tensiones pueden ser demasiado para una amistad. En definitiva, el misterio de la ruptura de la amistad entre Ande Rafael y su amiga sigue sin resolverse. No sabemos con certeza si Kerem Bürsin tuvo algo que ver, o si fue simplemente una coincidencia. Lo que sabemos es que las amistades, como las relaciones amorosas, pueden ser complicadas y frágiles. Y a veces incluso las su superíndice 3 lidas pueden romperse. Y hasta aquí nuestro chisme del dúa. Espero que hayan disfrutado de centrao más menos ando este misterio conmigo. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que la verdad solo la saben Ande, su amiga y, tal vez, Kerem. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre la posible influencia de Kerem Bürsin en la ruptura de la amistad entre Ande Rafael y una de sus amigas cercanas. Analizamos varias teorías y especulaciones que circulan en las redes sociales, destacando la falta de confirmación superíndice 3N oficial y la naturaleza a menudo compleja de las relaciones personales en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo contándoles este chisme. Me encanta leer sus comentarios y sus teorías sobre el tema, así que no duden en dejar su opinión superíndice 3N en la sección superíndice 3N de comentarios. ¿Creen que Kerem tuvo algo que ver? ¿O fue simplemente una coincidencia? Quiero saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos chismosos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho ese drama turco preparado para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Los quiero. Pero, no se vayan todavía. Porque este chisme tiene ese capas que una cebolla turca. Vamos a profundizar un poquito en este embrollo. ¿Recuerdan cuando Ande y Kerem eran la pareja del momento? Hay copyright tiempos aquellos. Sus miradas robadas, sus sonrisas superíndice 3 cómplices, sus viajes románticos parecían sacados de un cuento de hadas. Y claro, la amiga de Ande a quien llamaremos Aisé para mantener el anonimato, estaba allí para presenciarlo todo. Aisé siempre fue el pau más menos o de lugrimas de Ande, su consejera, su compau más menos era de aventuras. Juntas han superado desamores, celebrado triunfos y compartido secretos inconfesables. Eran que amigas, eran hermanas del alma. Por eso cuando Kerem entró superíndice 3 en la vida de Ande, Aisé se sintió superíndice 3 en la obligación superíndice 3N de protegerla. Copyright amiga no lo hará, ¿verdad? Ahora es donde la cosa se pone turbia. Según mis fuentes, Aisé nunca estuvo del todo convencida de Kerem. Le parecua demasiado galu N de telenovela. Demasiado perfecto. Demasiado consciente de su atractivo. Aisé que conozco a Ande como la palma de su mano, temo a que Kerem la deslumbrara con su encanto y la dejara con el corazón superíndice 3N roto. Ay, las amigas protectoras. Pero Ande, como es natural, estaba cegada por el amor. Kerem la aquarreur, la apoyaba en su carrera y la trataba como a una reina. Copyright ese puedo a pedir? Para Ande, Kerem era el hombre de su vida. Y Aisé, aunque tenua sus reservas, intentaba ser comprensiva. Al fin y al cabo, lo único que quería era la felicidad de su amiga. El problema, al parecer, surgió superíndice 3 cuando la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem se hizo seria. Empezaron a pasar cada vez ese tiempo juntos, dejando de lado a sus amigos y familiares. Aisé se sentía cada vez excluida. Ya no eran las tres mosqueteras, ahora solo había una pareja feliz y una amiga solitaria. Y aquí es donde entra en juego la teoría del malentendido. Según algunos rumores, Aisé tuvo una conversación superíndice 3N con Kerem en la que expresó superíndice 3 sus preocupaciones sobre la relación superíndice 3N. Le dijo que Ande merecua lo mejor, que esperaba que con diéresis copyright él estuviera a la altura de las circunstancias. Kerem, que es un hombre de carácter, no se tomó superíndice 3 bien las críticas de Aisé.
La acusu superíndice 3 de entrometerse en su relacio superíndice 3n y de no confiar en u con diéresis copyright L. Uy. Acu huele a quemado. La discusión superíndice 3n al parecer fue bastante acalorada. Y aunque Ande no estuvo presente, se enteró superíndice 3 de todo por boca de Kerem. Y Acu es donde la cosa se pone a unmu es fea. En lugar de hablar con Aise y tratar de solucionar el problema, Ande se puso del lado de Kerem. Le dijo a Aise que debo confiar en su juicio, que Kerem era un buen hombre y que no tenía derecho a juzgarlo. Drama. Aise se sintió superíndice 3 traicionada. Su mejor amiga, la persona a la que quiero en el mundo, la estaba defendiendo menos que a su novio. Se sintió superíndice 3 sola, incomprendida y profundamente herida. Y poco a poco, la amistad entre Ande y Aise se fue desmoronando. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, los mensajes cortos y las reuniones superíndice 3 modas. Hasta que finalmente dejaron de seguirse en Instagram y la relación superíndice 3 en llegó superíndice 3 a su fin. Pero esperen, que aún hay porque algunos insiders aseguran que la ruptura de la amistad entre Ande y Aise no solo tuvo que ver con Kerem, sino también copyright con temas profesionales. Al parecer, Aise trabajaba como asistente personal de Ande y con el ascenso meteu superíndice 3 rico de la actriz, la relación superíndice 3 en el laboral se ha vuelto insostenible. Los celos profesionales, la envidia y las ambiciones personales también copyright pudieron haber jugado un papel importante en la ruptura de la amistad. Y no olvidemos el factor redes sociales. En el mundo de las celebridades, las redes sociales son un arma de doble filo. Pueden ser una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar proyectos, pero también copyright pueden ser una fuente de conflictos y malentendidos. Los likes, los comentarios, las etiquetas, todo se analiza con lupa y se interpreta de mil maneras diferentes. Y en el caso de Ande y Aise, las redes sociales fueron un caldo de cultivo para la tensión superíndice 3n y la desconfianza. ¿Recuerdan cuando Ande dejó superíndice 3 de seguir a Aise en Instagram? Aquello fue la confirmación superíndice 3n de que algo iba mal. Los fans se volvieron locos, las especulaciones se dispararon y los rumores se hicieron aún fuertes. Y aunque Ande nunca ha hablado públicamente sobre el tema, muchos creen que la decisión superíndice 3n de dejar de seguir a Aise fue un claro mensaje de que la amistad ha terminado. Ahora bien, ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Pues mis queridos chismosos, que las amistades, como las relaciones amorosas, son un trabajo constante. Requieren comunicación superíndice 3n, comprensión superíndice 3n, respeto y sobre todo, mucha paciencia. Y que a veces por mucho que queramos a alguien, las cosas simplemente no funcionan. Las personas cambian, los intereses divergen y las amistades se desvanecen. Es triste pero es una parte natural de la vida. Y en cuanto a Kerem Bürsin, ¿tuvo realmente algo que ver con la ruptura de la amistad entre Ande Parrafuel y su amiga? Pues la verdad, no lo sabemos con certeza. Pero lo que sabemos es que las relaciones amorosas pueden tener un impacto significativo en las amistades. Y que a veces, por mucho que intentemos evitarlo, los conflictos de pareja pueden acabar afectando a nuestro círculo cercano. En definitiva, el misterio de la ruptura de la amistad entre Ande Parrafuel y su amiga sigue sin resolverse. Pero eso no impide que sigamos especulando, analizando y disfrutando de este delicioso chisme turco. Porque, seamos sinceros, a Q Copyright N no le gusta un buen drama. Y hasta AQ nuestro chisme del dúa. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la supuesta ruptura de la amistad entre Ande Parrafuel y su amiga. No olviden dejar sus comentarios y teorías sobre el tema. ¿Creen que Kerem tuvo algo que ver? ¿O fue simplemente una coincidencia? Quiero saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos chismosos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos mucho ese drama turco preparado para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Los quiero. Y recuerden, el chisme es el alma de la farundula. Cara guiño.